Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vashista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 17ª parte. La adoración a Shiva Mahadeva. Continuación. Fue la conciencia, revestida con las 4 armas de Vishnu, la que destruyó a los demonios, como la estrepitosa tormenta acompañada del arco iris apaga el calor de la tierra abrasada por el sol. Esta misma conciencia es quien toma la forma de Shiva o Parvati, del creador Brahma y de todos los dioses. Es como un espejo que parece captar los reflejos que se producen en su seno, sin sufrir ninguna alteración, y manifestándose de ese modo como los innumerables seres del universo. Esta conciencia es como una ascendente enredadera, impulsada por las tendencias latentes de los Shivas. Los deseos son sus yemas, las acciones pasadas sus filamentos, los seres animados e inanimados sus órganos y sus miembros, y lo que es uno parece ser muchos, sin transformarse en esos muchos. Todo es pensado, desplegado y hecho por esa infinita conciencia que brilla como el sol. Se manifiesta como todos esos cuerpos que en realidad son inertes y se producen mutuas experiencias al entrar en contacto unos con otros. Es como un tifón que solo puede ser visto porque agita infinitas partículas de arena y de polvo, como si se movieran por sí mismas. Esta conciencia parece proyectar una sombra en su interior, que es lo que se considera inercia o tamas. Del mismo modo, en el cuerpo, los pensamientos y las ideas, que solo son su sombra, generan acciones a la luz de esa conciencia.
Sin ella, no podríamos percibir un objeto, aunque estuviera frente a nosotros, porque el cuerpo no puede existir ni funcionar sin ella. Lo que surge en esa conciencia solo es conciencia. En ese momento, siguió diciendo Ballista, pregunté al Señor: si la conciencia es omnipresente, ¿cómo puede haber cosas insentientes e inertes en este universo? ¿Cómo es posible que lo que está dotado de conciencia pierda la conciencia? Shiva agradeció esta pregunta y me contestó: la materia como estado inconsciente de la conciencia. La conciencia omnipresente, que es todo en todos, existe en este cuerpo tanto en su forma cambiante como en su forma inmutable. Igual que una mujer sueña que es otra distinta, con un marido diferente, la conciencia imagina poseer otra naturaleza. Igual que un hombre invadido por un furor incontrolable, parece ser otro hombre. La conciencia asume distintos aspectos y diferentes funciones, sin dejar de ser ella misma. En algunos de esos estados se siente inconsciente e inerte, material. De ese modo, se transforma en su propio objeto, creando el espacio, el aire y los demás elementos materiales. Al mismo tiempo, en su interior, proyecta el tiempo y se transforma en un jiva dotado de inteligencia y mente limitadas. La conciencia se transforma a sí misma en algo aparente, inconsciente e inerte, como el agua se transforma en hielo transparente. A consecuencia de ello, la mente se torna confusa y comienza a acumular deseos y expectativas. Cae en el cebo de la lujuria y de la angustia. Siente experiencias favorables y adversas y se agarra desesperadamente a vanas esperanzas que perpetúan esa ilusión. Autoengañada de esta forma, pasa de la ignorancia a la más completa estupidez. Durante la infancia, la conciencia engañada está a merced de los demás. En la juventud, persigue sin tino las riquezas y los placeres sexuales que la llenan de temor y preocupación. En la vejez, es arrojada a la enfermedad y a la muerte por sus propias acciones, karma. A causa de ese karma, nace luego en el cielo o en el infierno, o vuelve a la tierra como un ser humano, como un animal o como un ser inerte. Esta misma conciencia funciona como el sol, la luna, el viento y los factores que provocan los cambios de estaciones, como el día y la noche. Esta misma conciencia es la fuerza vital, el prana, en las semillas y las características específicas de todo lo inerte. Esta conciencia condicionada
por su imaginaria autolimitación, se asusta de sí misma. Esta es la verdad de la conciencia individual que llamamos Jiva. También se la conoce como karma, atma, el ser prisionero en la rueda de la causa y el efecto. Comprende el tremendo poder de esa inercia que llamamos tamas. A causa del simple olvido de su estado natural, la conciencia sufre grandes trastornos y sufrimientos y experiencia un estado digno de compasión. La conciencia piensa erróneamente que es desgraciada, como una mujer desequilibrada puede pensar que es una pordiosera, como un hombre atormentado por una pesadilla gime desconsolado creyendo que ha muerto. La conciencia se imagina miserable y limitada, aunque tal cosa sea irracional e infundada. Debido a la falsa asunción del sentimiento del ego, la conciencia piensa que el mundo es lo real y que ella es un cuerpo limitado y frágil. La única causa de experienciar el mundo como real es la mente, pero no puede ser considerada una verdadera causa si tenemos en cuenta que esa mente no puede ser distinta de la conciencia infinita. Cuando se comprende en profundidad que la mente perceptora es irreal, queda muy claro que el mundo percibido también es irreal. En la conciencia pura no existe la división del que ve, lo visto y la visión. Como en una roca no puede haber aceite. La distinción entre yo y tú también es imaginaria. La diferencia entre la unidad y la multiplicidad es meramente verbal. Como la oscuridad no existe en el sol, estas nociones no existen en absoluto en el ser. Los opuestos como el ser y el no ser, el vacío y el no vacío, son meros conceptos. Cuando son investigados en profundidad, desaparecen y lo único que queda es la conciencia pura, inmodificable. La conciencia no puede sufrir modificación alguna, ni adquirir impurezas de ninguna clase. Esas impurezas también son imaginarias. La imaginación es precisamente la impureza. Cuando esto se comprende, cesa la imaginación y la impureza. Sin embargo, incluso en aquellos que lo han comprendido ya, la impureza se mantiene hasta que la imaginación ha sido completamente extirpada. Por el esfuerzo personal, esta imaginación puede ser rechazada con facilidad. Uno puede dejar caer los tres mundos con la misma facilidad que suelta una caña sujeta entre sus manos. No hay nada que no pueda conseguirse con el propio esfuerzo. La conciencia infinita, inmodificable y no dual, no puede ser comprendida por la mente individual. Es pura, eterna, omnipresente y vacía de mente.
inmodificable e inmaculada, la conciencia inmóvil que existe como el testigo de todo lo que hay. Como la luz alumbra los objetos materiales sin realizar ninguna acción especial. En la materia es la energía que dinamiza lo inerte. Está en todas partes, sin sufrir divisiones particulares en la pluralidad de las cosas. Cuando esta conciencia infinita, vacía de conceptos y extremadamente sutil, se olvida de sí misma, alimenta pensamientos y siente todo tipo de percepciones, aunque eso solo es posible a causa de su propia naturaleza, momentáneamente olvidada. El que duerme, aunque no lo parezca, también permanece despierto en su interior. Por la identificación con su propio objeto, la conciencia parece reducirse a sí misma a un estado de pensamiento y angustia. Como el oro adulterado toma el aspecto del cobre, pero cuando se ha purificado, brilla como auténtico oro. Cuando la conciencia infinita se olvida de ella misma, surge la noción de universo, que cesa de inmediato por el autoconocimiento. El funcionamiento de la mente, cuerpo sutil o puriastaka. El sentimiento del ego o ahankara, que es la base de la mente, surge precisamente en el momento en que la conciencia toma conciencia de sí misma en su interior. Continuará en el próximo video.